Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 250, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 10, el realismo, 781, el materialismo dialéctico. Realismo materialista es también el llamado materialismo dialéctico, que es la filosofía oficial de los regímenes de los partidos comunistas y que reconoce sus fuentes en la obra de Marx y Engels, pero que se inspira sobre todo en este último. Uno de los documentos principales de este materialismo es el escrito de Nicolás Lenin, 1870-1924, Materialismo y Empiricriticismo, 1909, que va dirigido contra Avenarius, Oswald Poincaré, contra algunos de sus seguidores rusos y en general contra toda forma de idealismo, espiritualismo y fideísmo. Las tesis fundamentales del materialismo dialéctico pueden resumirse así. Primera, hay cosas que existen independientemente de nuestra conciencia, independientemente de nuestras sensaciones, fuera de nosotros. Segunda, no existe ni puede existir ninguna diferencia de principio entre el fenómeno y la cosa en sí. La única diferencia es la que existe entre lo que es conocido y lo que todavía no lo es. Tercera, en la teoría del conocimiento, como en todos los otros campos de la ciencia, se debe razonar siempre dialécticamente, esto es, no suponer nunca invariable y ya hecho nuestro conocimiento, sino analizar el proceso por el cual nuestro conocimiento nace de la ignorancia, o gracias al cual un conocimiento vago e incompleto se convierte en conocimiento más adecuado y preciso. Estas tesis son presentadas por Lenin como el pensamiento mismo de Engels, pero en realidad Engels hablaba de una dialéctica de la misma naturaleza material que en su desarrollo procedería por medio de negaciones y negaciones de negaciones. En Lenin, la dialéctica, en cierto modo, se ha subjetivizado y constituye el ritmo del saber humano en cuanto pasa de la ignorancia al conocimiento y del conocimiento inadecuado al adecuado. Pero, precisamente, el hecho de la ignorancia y del conocimiento incompleto e imperfecto demuestra, según Lenin, la verdad del realismo materialista. Las cosas existen antes de que el hombre las conozca y son independientes del conocimiento mismo. La historia natural no permite dudar de que su afirmación de la existencia de la Tierra antes de la humanidad no sea una verdad. La existencia de lo reflejado independientemente de aquello que lo refleja, esto es, del mundo externo independientemente del reconocimiento, es el postulado fundamental del materialismo. Esto demuestra también que la realidad material no puede resolverse en un complejo de sensaciones, como quieren Avenarius y Mach, ya que las sensaciones no existen y no pueden existir antes e independientemente de la sensibilidad y de la conciencia. La existencia indudable de la realidad material garantiza el pleno valor objetivo de la ciencia, la cual, aun cuando no esté nunca en posesión de la verdad total, progresa incesantemente hacia ella y, añadiendo descubrimientos a descubrimientos, nos da en su conjunto la verdad absoluta. Desde el punto de vista del materialismo moderno, esto es, del marxismo, los límites de la aproximación de nuestros conocimientos a la verdad objetiva absoluta son históricamente relativos. Pero la existencia misma de esta verdad no puede ponerse en duda, como no puede ponerse en discusión que nosotros nos acercamos a ella. Solamente este materialismo realista permite entender la evolución histórico-social de la humanidad como un hecho objetivo indudable y que ha de suceder fatalmente. El hecho de que vivís, de que tenéis una actividad económica, de que procreáis, de que fabricáis productos, de que los cambiáis, determina una concatenación objetiva necesaria de acontecimientos, de desarrollos, concatenación independiente de vuestra conciencia social, la cual no puede nunca abarcarla en su totalidad. El fin más noble de la humanidad es el de abrazar esta lógica objetiva de la evolución económica, de la evolución de la existencia social, en sus rasgos generales y principales, para adaptar a ella lo más clara y netamente posible, con el máximo espíritu crítico, la conciencia social y la conciencia de las clases avanzadas de todos los países capitalistas. La lógica objetiva de que habla Lenin
es la necesidad dialéctica de la historia de que hablan Marx y Engels, a la cual está confiada la realización inevitable de la sociedad comunista. Subsiste en Lenin el sentido de la absoluta necesidad de la historia, cuya interpretación queda, con ello, confiada únicamente a las categorías fundamentales del romanticismo. Subsiste, por tanto, también en él el concepto que Lenin reafirmó, sobre todo, en sus comentarios a Hegel, publicados después de su muerte con el título Cuadernos Filosóficos, 1933, de una dialéctica de la historia constituida por la lucha de los opuestos, lucha de clases, a la cual debe seguir después la síntesis final de los opuestos en una sociedad sin clases. Esta concepción dialéctica es aplicada por Lenin también a la teoría del Estado, el Estado y la Revolución, 1917. El Estado es el resultado del antagonismo entre las clases y es el instrumento de dominio de una clase sobre otra. En el tránsito del capitalismo al comunismo, que es el periodo de la dictadura del proletariado, el Estado se hace instrumento de la clase proletaria, en el sentido de que la mayoría de los oprimidos oprime a la minoría de los opresores. Pero, una vez instaurado el comunismo, el Estado tiende a convertirse en inútil y a desaparecer, ya que el comunismo elimina la ocasión misma de los delitos y los crímenes individuales que pudieran verificarse serían entonces reprimidos por los mismos ciudadanos. La negación dialéctica es, empero, en todo caso, conservación y progreso. El comunismo no elimina las conquistas del capitalismo, sino que las conserva y las lleva a un nivel más alto. La dialéctica progresiva y necesaria del romanticismo es aceptada totalmente por Lenin. Como elemento de la dialéctica, Lenin introduce, sin embargo, un elemento voluntarista, la acción de la teoría política y del partido que la propugna. Solo un partido guiado por una teoría de vanguardia, dice, puede cumplir la función de combatiente de vanguardia. Y la teoría no germina espontáneamente en el movimiento de la clase obrera, sino que es traída del exterior. La doctrina del socialismo ha nacido de aquellas teorías filosóficas, históricas, económicas, que fueron elaboradas por los representantes cultos de las clases poseedoras, los intelectuales. Desde el punto de vista de la posición social, los fundadores del socialismo científico contemporáneo, Marx y Engels, eran intelectuales burgueses. Corresponde, pues, al Partido Comunista y a su doctrina el poner en marcha aquella posibilidad real de la sociedad comunista que está implícita en el propio desarrollo de la sociedad burguesa. Sin embargo, esto no introduce ningún elemento de problematicidad o de incertidumbre en el curso de la historia. Esta acción del partido se inserta en la dialéctica necesaria de la historia y constituye un elemento de ella. Lenin extiende explícitamente la filosofía como instrumento de acción del partido, cuya polémica filosófica va dirigida, por un lado, a cerrar la entrada al idealismo, en el cual ve el presupuesto de las creencias religiosas, y por otro lado, a defender una verdad objetiva, que constituya una base sólida ideológica para la acción del partido. Desde este punto de vista, encuentra en el agnosticismo una especie de tolerancia o de benevolencia sobreentendida hacia la religión. El agnóstico dice, ignoro si existe una realidad objetiva reflejada por nuestras sensaciones y declaro que es imposible saberlo. De allí la negación de la verdad objetiva y la tolerancia de pequeño burgués, filistea, pusilánime ante la creencia en los fantasmas, en los espíritus, en los santos católicos y en otras cosas semejantes. Partiendo del relativismo puro, se puede justificar toda clase de sofistería y, por ejemplo, considerar relativo que Napoleón ha muerto y no ha muerto el día 5 de mayo de 1821. Se puede declarar que es cómodo, desde cierto punto de vista, para el hombre y para la humanidad, admitir el lado de la ideología científica, la ideología religiosa, una de las más cómodas desde otro punto de vista, etc. Por otro lado, la exigencia de admitir una verdad objetiva tiene su raíz en la exigencia política de reconocer como absolutamente válido el diagnóstico de Marx sobre la evolución de la sociedad burguesa. Pero, como el criterio de la práctica, en otras palabras, el desarrollo de los países capitalistas en estos últimos decenios demuestra la verdad objetiva de toda la teoría económica y social de Marx en general y no de tal o cual parte
de tal o cual fórmula, etc., es evidente que hablar aquí del dogmatismo de los marxistas es hacer una concesión imperdonable a la economía burguesa. Y así, el espíritu de partido permeabiliza y debe permeabilizar toda la filosofía y hacer de ella sustancialmente un órgano o instrumento de propaganda. En este caso, la única verdadera superioridad del materialismo estriba en que se presta mucho mejor que las doctrinas contrarias a establecer una firme base para la propaganda. Idéntico al de Lenin es el concepto de la historia que encontramos en los escritos de Stalin, en los cuales se consideran como elementos decisivos de la historia junto a las fuerzas objetivas de la producción. Las relaciones de producción entre los hombres, Historia del Partido Comunista de la URSS, Roma, 1944, página 147. En Trotsky, en cambio, la importancia dada al elemento objetivo, a las fuerzas inconscientes, es mayor. El método materialista, dice, impone una disciplina, obligando a tomar como punto de partida los hechos concretos de la estructura social. Las fuerzas fundamentales del proceso histórico son para nosotros las clases. En estas se apoyan los partidos políticos. Las ideas y las palabras de orden aparecen como monedas corrientes de los intereses objetivos. En este prevalecimiento del elemento objetivo se apoya la exigencia de Trotsky de una revolución permanente, que no se agote en la constitución de un solo Estado comunista, y, por tanto, su imposibilidad de aceptar la transformación del comunismo en nacionalismo del Estado comunista, que es la tesis fundamental de Stalin. Sin embargo, en Trotsky, como en Stalin, en Lenin, como en Marx y Engels, el concepto filosófico de la historia no varía. Se trata de un proceso necesario y necesariamente progresivo, en el cual se puede dar mayor o menor importancia a la teoría y a la actividad del partido, pero en el cual, en todo caso, la teoría y la actividad desempeñan el papel de momentos necesarios de un desarrollo infalible. La particidad o partidismo de la filosofía, la partidicidad o partidismo de la filosofía, afirmada por Lenin e impuesta férreamente por Stalin en todo el mundo comunista, ha hecho imposible por muchos años la aparición en este mundo de desarrollos originales o nuevos del materialismo dialéctico, que ha sido cultivado preferentemente como una especie de escolástica de partido, es decir, como un trabajo filosófico nada autónomo, encaminado a justificar las directrices del propio partido y a proporcionarles la base ideológica para su obra de educación y de propaganda. Los fundamentos conceptuales de esta escolástica pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, la dialéctica, en las tres leyes establecidas por Engels, constituye la estructura general de la realidad y por lo mismo de la naturaleza y de la historia. Por eso, la dialéctica es propiamente el objeto de la filosofía, mientras las ciencias tienen por objeto la especificación o la determinación de la dialéctica en los campos a que ellas se refieren. Segundo, la dialéctica tiene carácter necesitante, por lo que permite la previsión infalible de los resultados a que llega. Este punto es importante, sobre todo en el campo de la historia, porque permite prever el final inevitable del desarrollo de la civilización burguesa en una sociedad comunista. Sin esta previsión, el movimiento revolucionario no sería posible. Tercero, todo desarrollo dialéctico es anticipado y preparado por posibilidades reales, esto es, por posibilidades no puramente lógicas, sino incluidas en la naturaleza misma de las cosas y de los acontecimientos, como potencialidad cuya realización es infalible. De estas posibilidades forma parte, se inserta en ellas la acción consciente de las masas o del partido, cuyo grado relativo de independencia de las condiciones objetivas es, como se ha visto, valorado de distinta manera, según los fines que se reconocen a uno y otro. Las más recientes evoluciones del marxismo se han verificado fuera de esta escolástica, a través del intento de referirse a la doctrina genuina de Marx y sobre todo a las obras juveniles. En esta tentativa, el hegelismo y el existencialismo han sido los dos polos hacia los cuales se orienta la interpretación de Marx. Pero tanto en una como en otra de estas dos interpretaciones, el marxismo ha dejado de ser un realismo naturalista.